Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Les hablo desde Madrid, España, en directo y en vivo para el mundo entero en esta reunión, en este tiempo, en este espacio, para hablar de psicoanálisis y salud mental y recordarles la importancia del cuidado de la salud mental. Buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema propuesto por uno de nuestros seguidores, como cada lunes. Hoy vamos a hablar del narcisismo. Vamos a ver qué es esto del narcisismo y bueno, vamos a ver su lado saludable y su lado patológico también del narcisismo. Buenas noches, bienvenidos a Ana Figueroa, Marmar Lozada, Androgyna, etc. Bueno, para remitirnos al término de narcisismo, que quiere decir, vamos a ir, por supuesto, a la mitología griega, que es de allí de donde nace el mito de Narciso, de donde después la ciencia va a tomar ese término para hablar del narcisismo. Como sabemos, siempre la poesía, la literatura, la poesía principalmente, y después todas las otras formas de la literatura van por delante de la ciencia, van abriendo camino, ¿no? van estableciendo, nuevas producciones para el ser humano, nuevas posibilidades. Bueno, pues hola Marmar Lozada, Alejandra Campanita, Luis Salas, bienvenidos. Bueno, en la mitología griega, ¿quién era Narciso? Narciso era un joven muy bello, muy guapo, que enamoraba a todas las mujeres, todas se enamoraban de él, pero él las rechazaba, ¿no? Entre esas jóvenes rechazadas estaba la ninfa Eco, quien había disgustado a Hera, y por ello ésta la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le dijera, ¿verdad? Esa Eco, la que tenía que repetir siempre las últimas palabras. Por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor. Pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él preguntó, ¿hay alguien aquí? Eco respondió, aquí, aquí. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó, ven. Después de responder, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis hizo que se enamorara de su propia imagen, donde reflejada en un estanque. En una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. Y en el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre de Narciso y a la memoria de él. Saludo a Ocar Mustafa. Hola Ocar, qué bien volver a verte y escucharte, genial, cómo me alegra. Gabriela Moyano, Adriana Marín, Andrea González. Buenas tardes a todos, buenas noches. Estamos hablando del narcisismo. Bueno, pues de aquí, de este mito griego, proviene el término de narcisismo, del mito de Narciso, que fue condenado a enamorarse de su propia imagen y a verse reflejado en el lago, tan enamorado, tan absorto estaba de su propia imagen, que se cayó al lago y se ahogó. Bien, pues de ahí proviene entonces el término de narcisismo. ¿A qué nos referimos con el narcisismo? En realidad, desde el punto de vista psicoanalítico, el narcisismo es el amor a uno mismo, es el amor al yo,
que también es necesario para vivir, ¿no? Decíamos, tiene su lado saludable el narcisismo. Cierta cantidad de amor al yo es necesario para vivir. Si no te quieres nada, ¿no? Si no te quieres, no te proteges, no te cuidas. Algo te tienes que querer a ti mismo. Pero también existe el lado patológico del narcisismo. ¿Y qué es? ¿Cuál es el lado patológico? Que solo te quieras a ti mismo, que no quieras a los demás, que esté toda la libido, toda la energía psíquica puesta en uno mismo y en nada más. Como siempre vemos, es una cuestión de cantidad. Una cantidad justa y apropiada está bien, es saludable, pero exceso de narcisismo es patológico. Y esto vamos a ver con qué tiene que ver, porque en el psicoanálisis, en la literatura psicoanalítica, en la ciencia del psicoanálisis, hubo una discusión, sobre todo en su establecimiento por Freud, en su producción, en la producción del concepto científico, acerca de si el narcisismo era algo primario o era algo secundario, ¿no? ¿El amor a uno mismo es algo primario o es algo secundario? Y aquí ya les tengo que explicar un poquito cómo funciona la libido, cómo funciona la sexualidad, la energía sexual, el amor. La libido, que es la energía sexual y es la energía de la pulsión de vida, de eros, del amor, de lo que nos une a los otros. Y les tengo que explicar un poco también cuál es la evolución, digamos, o la constitución del sujeto psíquico para comprender esto. En una primera instancia del aparato psíquico, cuando todavía no hay ni siquiera otros, porque los otros aparecen más cuando el aparato psíquico está más construido, antes no hay otros, está el sujeto, digamos, solo, ¿no? El goce del sujeto es autoerótico. Es decir, no hay otro, ni siquiera hay un yo todavía, es anterior al yo, es puro autoerotismo. El niño se chupa el dedo, se toca la oreja, se toca el genital, ni siquiera hay yo, todavía no se ha formado el yo. El yo se va a formar después, más tarde, y el yo se forma siempre en identificación con una imagen. Puede ser la imagen del sujeto en el espejo, que ya hemos hablado del estadio del espejo en otras charlas, en otras conversaciones. Con el sujeto, el yo del sujeto se va a formar mirando, viendo a su propia imagen en el espejo. Se identifica con su propia imagen y así se constituye el yo. No solo con su propia imagen, también con los otros, pero los otros en primera instancia no existen. Son, digamos, que le hacen de imagen al sujeto, se ve en los otros y también en esa imagen de los otros va constituyendo su propio yo. Cuando está constituido el yo, gran parte de la libido, de esa energía sexual, se adhiere, se liga al yo del sujeto. Y eso es el narcisismo, el amor al yo, el amor a uno mismo. Y decimos, hay una fase que es predominantemente narcisista, porque todavía no existen los otros. Podríamos hablar incluso de un narcisismo primario. Bueno, cogido con pinza, porque en realidad el narcisismo se va a constituir de manera secundaria. Es decir, cuando aparecen los otros con minúsculas, cuando aparecen los otros semejantes, y entonces la libido hace un movimiento libidinal, sale del yo, que en primera instancia es el reservorio del narcisismo, sale del yo, rodea a los objetos y vuelve al yo. Ahí es donde se produce el narcisismo secundario. Ahí es donde se produce realmente la verdadera energía psíquica. En ese movimiento libidinal, en ese movimiento es donde nace el deseo también, ¿no? La fuerza psíquica, la fuerza del sujeto. Porque si no hubiera movimiento libidinal, es decir, no se han constituido los otros, no se ha constituido el sujeto tampoco. No hay construcción psíquica. Y en ese caso lo que aparecen son algunas patologías narcisistas, que llamamos psiconeurosis narcisistas,
del tipo de la psicosis, del tipo de la paranoia, del tipo de la depresión incluso. Tiene un gran grado de narcisismo, es decir, son enfermedades donde la libido se queda detenida en el yo y no sale, no hay movimiento libidinal, no hay otros. En la melancolía, en la depresión, hemos visto cómo la libido queda en torno a un objeto con el que se ha identificado, ha internalizado en el propio yo. No hay movimiento libidinal hacia el exterior. Se pudre un poco la libido en el sujeto, ¿no? Se inmoviliza. Es una enfermedad muy dolorosa, la depresión, porque queda toda la libido inmovilizada en el yo. Pero también en la psicosis no hay otro. Puramente son enfermedades narcisistas, la psicosis, la paranoia. Hay homosexualidad desde el punto de vista psicoanalítico en esas enfermedades. No hay otro. Es un sujeto que se da a sí mismo la existencia, digamos, ¿no? Como vemos, pues es un sujeto que no está en el mundo, no está castrado, no acepta la diferencia sexual. Es decir, es una fase previa en la constitución del aparato psíquico, es una fase primitiva, la del narcisismo, porque después del narcisismo tiene que venir el amor a los otros. El amor a los otros y la construcción del propio sexo y la construcción del otro sexo, que no significa que uno sea de uno u otro sexo, sino que existen dos sexos en cada uno, que existen parte masculina y parte femenina en cada sujeto. Pero eso ya va a ser un paso más avanzado, digamos, de la constitución del sujeto psíquico. Lo que pasa es que este paso se debe dar para poder decir que hay sujeto psíquico. Si no, no sabemos qué hay. Si no hay enfermedad, como decimos, hay síntomas, hay cara patológica del narcisismo. Mientras que cuando hay sujeto psíquico, hay otros, hay mundo, hay sujeto social, también hay narcisismo, pero legislado. Legislado quiere decir que en una cantidad adecuada para uno protegerse, uno cuidarse, uno sentirse bien, uno crecer, uno invertir en sí mismo, uno progresar, pero sin perder de vista el mundo y sin perder de vista a los otros y sin perder de vista que uno es, si es un sujeto psíquico no le queda otra que ser un sujeto social. A ver, voy a ir viendo los comentarios y las preguntas. Pedro Chairez, hola. Gilbert Estuardo, saluda desde Ecuador. Hugo Peralta. Gilbert dice un excelente tema, estaré muy atento. Pedro Chairez Acosta, saludos desde Culiacán, Sinaloa, México. Viva la causa freudiana. Ade Reyes lo está viendo, Xutlatzin Palma lo está viendo, Carlos Latorre, buenas tardes, Virginia, saludos efusivos desde Barcelona. Hola Carlos. Alfredo Armando lo está viendo, Sibai del Valle lo está viendo. Carlos Latorre, qué gran tema el propuesto hoy, el narcisismo. Gacela Cristaldo lo está viendo. Horacio Balbi, gracias por su formación académica al servicio de la humanidad. Luis Delgado lo está viendo y Dina Jaimes lo está viendo. Alicia Izaguirre también lo está viendo. Bueno, pues entonces esta cuestión del narcisismo, pues vemos que esto siempre les hablo de ello y me gusta recalcarlo, ¿no? Que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Que el narcisismo, en su cantidad adecuada, ¿no? Es saludable, pero en un exceso puede ser patológico. Ulkar Mustafa dice, los líderes generalmente son narcisistas, especialmente los dictadores. Ah, sí, claro, son narcisistas. Hubo grandes dictadores, sí, que eran narcisistas, obviamente, sí. Pero también tienen esa capacidad, precisamente por el hecho de ser tan radicales en una idea y defender tan efusivamente una idea, de hacer que
muchas otras personas les sigan. Así que también debe haber algo en el narcisismo que es admirado, ¿no? Dice Freud en Introducción al Narcisismo, dice de eso, ¿no? También como, por ejemplo, el ser humano admira, ¿no?, a animales como los gatos, que se supone que son tan narcisistas, que están ocupados, bueno, ya es una atribución humana decir eso, ¿no?, que son narcisistas. Pero sí debe haber algo de admiración o identificación, porque el narcisismo es algo que tiene que ver con la identificación con el otro, es decir, con la propia constitución del yo, del sujeto. Digamos que es un paso también, es un paso lógico en la constitución del sujeto, la construcción del yo. Pero el problema parecería si el sujeto se queda simplemente en ese paso, porque el narcisismo, o sea, la cuestión es que el narcisismo, la identificación con el otro, implica una tendencia agresiva. ¿Por qué? Porque la identificación con el otro, y esto lo pongo en relación con la fase del espejo que vimos un día, me preguntasteis un día, la identificación con el otro implica una atribución al otro de que el otro es completo, de que el otro te anticipa en la completud. Uno se mira a sí mismo y se ve fragmentado y ve al otro completo. Esa identificación con el otro genera entonces, digamos, o que correlaciona con una tendencia agresiva en el sujeto. Entonces, el narcisismo correlaciona con esa tendencia agresiva. Hasta que no entra el mundo de lo simbólico, porque el narcisismo estamos en el imaginario, todavía no decimos, Narciso se murió, se ahogó en el lago mirando su propia imagen, vivía en el orden de lo imaginario. Hasta que no entra el orden de lo simbólico, y lo simbólico tiene que ver con la palabra, lo simbólico tiene que ver con el número, con el significante, con la palabra, que es lo único que nos pone poner en acuerdo con los otros, el significante, el símbolo, porque el imaginario, cada uno tiene su propio imaginario, es único, personal, y no hay dos imaginarios iguales. Lo único que nos puede poner en contacto con los otros, con otros semejantes, con otros humanos, lo único que nos humaniza, digamos, es la entrada de lo simbólico, del universo simbólico, la producción de lo simbólico en el aparato psíquico, y eso se produce con la introducción del nombre del Padre, del significante. Y eso es lo que viene a pacificar al sujeto psíquico, porque del orden del imaginario está esa tendencia agresiva que se puede resolver o no se puede resolver. Se resuelve si uno acepta la castración, si uno acepta que es la entrada del nombre del Padre, si uno acepta que tiene límites, si uno acepta que es mortal, si uno acepta que el otro desea cosas que no soy yo. Esto también mucho que ver para las relaciones de pareja, o las relaciones de amistad, o las relaciones profesionales, ¿no? Que para que se puedan dar esas relaciones, que se dan todos los días, pero adolecen y padecen de esa tendencia agresiva, porque para que se pacifiquen, para que se civilicen esas relaciones, hay que aceptar que el otro desea cosas que no soy yo, que desea deseos, que el otro desea deseos. Deseos que no soy yo, otros deseos, que hay otros, ¿no? Que el otro desea a otros también. Bien, la aceptación de eso pacifica, la aceptación de eso civiliza, la aceptación de eso aporta salud mental y es fundamental para aceptarse humano. Es fundamental para vivir con salud. Porque claro, ¿humano qué es? Es aceptarse mortal. Las cosas no están cerradas, no tenemos respuesta para todo. No tenemos, hay cosas que no se cierran nunca, quedan abiertas, ¿no?
Y lo psiquismo siempre está abierto, siempre es una apertura. El psicoanálisis va a venir a hacernos el agujero, si no lo tenemos, nos va a hacer el agujero, ¿no? Va a permitir la apertura, de nuevas cadenas significantes, va a permitir poder hablar, poder pensar, ¿no? Poder agujerearnos. Eso es lo que va a permitir el psicoanálisis, porque siempre que uno ya quiere cerrar, se queda en el imaginario, ¿no? Que da respuesta a lo que no tiene respuesta, quiere dar respuesta a lo que no tiene respuesta, ya cierra, es narcisista, es homosexual casi, ¿no? En el sentido del psicoanálisis. Porque también la homosexualidad desde el punto de vista psicoanalítico, tal y como hablamos en el psicoanálisis de la homosexualidad, que no es que te acuestes con uno o con otro, eso no es homosexualidad. Homosexualidad es querer dar respuesta a lo que no da respuesta, dar cuenta a uno mismo de su propia existencia. Eso sería, ¿no? El narcisista sería esa posición. A ver. ¿Son narcisistas todos los políticos? Todo el mundo es narcisista. No hace falta ser político. En mayor o menor grado. O mejor dicho, hay narcisismos que están legislados y hay narcisismos que no están legislados. El narcisismo no se puede eliminar. Lo único que se puede hacer es legislar. ¿Cómo se legisla? Con el psicoanálisis. Juan Carlos lo está viendo, Jack Cazú Guzmán lo está viendo, Claudia Boqueta. O sea, más que nada habría que decir, hay políticos que están en análisis y hay políticos que no están en análisis. Eso sería correcto. Hay ciudadanos, hay ciudadanos que se psicoanalizan, entonces son sujetos psíquicos, y hay ciudadanos que no se psicoanalizan. No son sujetos psíquicos, no son sujetos del psicoanálisis. Llámalo ciudadanos o depende de la ubicación de la que me estés hablando, me hablarás de ciudadanos, si hablas de política, me hablarás de personas, si hablas desde la filosofía, me hablarás de números, si me hablas desde la estadística, pero desde el psicoanálisis hablamos de sujetos, pero el que está sujeto al psicoanálisis, el que no está sujeto al psicoanálisis no sabemos lo que es. Erika Luna lo está viendo, Pedro Chaire. ¿Cómo opera la transferencia en los narcisistas? No, la transferencia opera igual en todo el mundo. Todo el mundo es narcisista. No, ven, ahí ya tenemos un problema. Ya si queremos decir, este es narcisista, ese es narcisista, ese no es narcisista. Es como si queremos, ese es hombre, eso es mujer. Ya caemos en la neurosis. Es un neurótico. Decir este es narcisista y este no es narcisista, o este es un hombre, este es una mujer, eso es neurótico. Porque en realidad todo el mundo es narcisista. El narcisismo, digamos, que es un momento de la constitución del aparato psíquico y que además es cada vez, porque el aparato psíquico se tiene que construir cada vez. Es una pregunta que se repite sin cesar. Y es cada vez cómo responde uno a la pregunta que se constituye como sujeto psíquico o no. No se vayan a ustedes a creer que se salva, que algunos se salvan, ¿no? El inconsciente sobredetermina el aparato. Aunque uno lo quiera negar, aunque uno lo quiera forcluir, aunque uno lo quiera reprimir, da igual, sobredetermina el aparato, pero algunos se psicoanalizan y otros no. Pero narcisismo hay de todo. Hay un narcisismo que está legislado, es decir, hay quien se animó a hablar, a hacerse sujeto del lenguaje, y hay un narcisismo que no está legislado. Entonces, la transferencia opera cuando uno, digamos, se esclaviza el lenguaje, como decía hoy en esa... Es decir,
es hablado, cuando uno es hablado, y entonces es hablado frente a un psicoanalista, deja que el lenguaje hable, ¿no? Se hace sujeto del lenguaje frente a un psicoanalista. Ahí se establece, o para que se haga sujeto del lenguaje se ha tenido que establecer la transferencia, que es el cuerpo, el escenario donde va a hablar, el escenario donde va a actuar. El narcisismo también está implicado en la producción de ese cuerpo transferencial, porque decíamos, la libido parte del yo. Es libido narcisista cuando está en el yo, y es libido objetal cuando sale del yo y rodea a los objetos. También va a poner toda su libido el sujeto en esa relación psicoanalítica, en esa relación transferencial. Y ahí va a producir su propio psicoanalista. ¿No? El psicoanalista es el psicoanalista de ese paciente. Ahí. ¿No? Para cada paciente. ¿Qué injerencia tiene o cómo influye el ideal del yo sobre el narcisismo? Bueno, el ideal del yo va a poner también ley, o sea, va a pacificar, porque el ideal del yo ya se constituye cuando interviene el nombre del padre, es decir, digamos que va a haber en esos procesos de identificación del yo con su propia imagen y del yo con los otros, ahí van a quedar huellas de esa identificación, productos de esa identificación que van a constituir al propio yo. Y cuando entra el nombre del padre, cuando entran los simbólicos, cuando se construye lo que sería el ideal del yo, que no deja de ser todas esas huellas de la identificación con ahora la identificación con el padre. Ahí se conforma el super yo y el ideal del yo. ¿Vale? Por ahí se relacionan esos conceptos, el yo y el ideal del yo. Y el narcisismo, el amor a uno mismo, con la identificación con el padre. Se va a conformar ese ideal del yo. ¿Vale? Por ahí se relaciona. Pero a extender en un trabajo teórico. Luis Añazco lo está viendo, Omar LP, Jacqueline Frías, Sebastián Torrecillas, Carlos Latorre. Churchill habló de que como no los conocía a todos no podía opinar, ya que no los conocía a todos. Muchas gracias por... Hasta aquí puedo leer. Por tus respuestas. ¿Vale? Chucho Dionisio lo está viendo, Gabino López. ¿Es malo ser narcisista?, pregunta Carlos Latorre. En psicoanálisis no hay cosas malas ni buenas. En un momento determinado, imagínate, estás en un incendio, tienes que salir corriendo de ahí, huir, pones toda tu libido en el yo para protegerte y correr. Ahí es bueno, digamos, es conveniente. Pero en otras situaciones donde tienes que colaborar con otros, donde tienes que trabajar con otros, donde tienes que estudiar, donde tienes que comunicarte con otros, formar parte de una empresa, de una escuela, o pensar en tus hijos, o trabajar para que a tus hijos no les falte de nada, o bueno, pues ahí no es tan conveniente ser narcisista, ¿no? Hay que tener en cuenta al otro, incluir al otro, que haya otros. ¿Ves? Entonces no es ni bueno ni malo. Forma parte también del aparato psíquico. No hay conceptos, no hay términos buenos o malos, ¿no? Son conceptos científicos, son conceptos. Ya está, hay que entenderlos, hay que incorporarlos, o bueno, ustedes por lo menos, o escuchar esto, ¿no? Poder diferenciar entre lo bueno, el orden de lo bueno y lo malo es del orden moral. Para una ciencia no existe el orden moral. No estamos hablando de moralidad, no es una religión, el psicoanálisis, es una ciencia. Entonces, más bien, se tienen que empezar a separar
de la utilización vulgar de las palabras, de la utilización ingenua, y poder entender, poder escuchar, que yo creo que es mi pretensión o nuestra pretensión cuando hacemos la divulgación del psicoanálisis, para que ustedes puedan escuchar desde otro campo, desde un campo científico, la utilización de estos términos, de estos conceptos, de una forma psicoanalítica, de una forma científica, ¿no? ¿Para qué? También para poder separarse de uno mismo, también para poder separarse de su ingenuidad, separarse de su manera ingenua de pensar las cosas, porque al final la lectura ingenua de la realidad es la menos ingenua de todas. Es la lectura de los sistemas de los poderosos, las que nos transmiten en la televisión, en la radio, en la universidad, en las iglesias, ¿no? Es la ideología ingenua, es la menos ingenua de todas, muy tendenciosa. Entonces, por lo menos que nosotros, que ustedes, si quieren, si lo desean, si les apetece, puedan ir separándose de esa ideología ingenua para acercarse a una lectura psicoanalítica de la realidad, de los hechos, de su propia realidad, ¿no? Que es la que le interesa a cada uno, su propia realidad. Primero después ya se ocuparán de otras realidades, pero es una manera de acercarse, por eso también hay que ser un poquito narcisista para poder acercarse al cuidado personal, para poder acercarse al psicoanálisis. Ok, gracias Virginia por tus respuestas a todas mis preguntas, dice Carlos. Gilbert Estuardo dice, hace daño porque todo gira para sí mismo y no piensa en los demás. ¿Es correcto eso? Pues depende, como decíamos, hay momentos donde uno tiene que ser un poquito narcisista para cuidarse, para no caerse por un balcón, para no quemarse en un incendio, para no quemarse la mano en el fuego. Que depende. Bueno, gracias amigos. Les voy a dejar un link, como siempre, aquí en el chat para que ustedes puedan valorarme, para que puedan valorar mi trabajo, el trabajo que realizo con ustedes como pacientes o como seguidores de Facebook, seguidores del canal de YouTube. Les voy a dejar un enlace, es a una encuesta de Google que para mí es de mucha utilidad y también ayudarán a otras personas, a otros potenciales sujetos del psicoanálisis que están buscando con quién hablar, con quién psicoanalizarse para mejorar su salud mental, para producir su salud mental y vivir mejor los años futuros. Entonces les voy a dejar aquí, un segundo. Bueno, ahí les dejo el link a la encuesta y por aquí preguntaban, ¿qué hay cuando es patológico? Bueno, pues cuando es patológico lo que hay existe la posibilidad de psicoanalizarse, la posibilidad de comenzar un psicoanálisis para, como decíamos, legislar ese narcisismo. Porque cuando es patológico, pues normalmente pues, la persona tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, algunos síntomas. Entonces se puede psicoanalizar si lo desea. Muy buenas tardes, gracias a todos. Hola, Zuli Joaquín, buenas tardes. Entonces les he dejado ahí el link para que ustedes puedan hacer una valoración sobre mi persona en Google, en una encuesta de Google. Yo estaré muy agradecida y también estarán ayudando a otras personas a llegar a la consulta de psicoanálisis para poder cuidar su salud mental, llegar a un sitio adecuado con una profesional en formación permanente psicoanalítica que les va a poder escuchar y ayudar. Gracias a todos y si alguno quiere conversar conmigo personalmente, pues podéis encontrar mis datos de contacto en www.virginiavaldominos.com. Muchas gracias. Les invito a todos los que estáis en Madrid, por favor, a venir el próximo viernes a la presentación de mis dos últimos libros o dos nuevos libros de psicoanálisis en colaboración con Magdalena Salamanca. Son Progresar es fácil, lo difícil es soportarlo
y La pareja, amor, sexo y ternura. Son 2 libros que se presentarán el próximo viernes a las 5:15 de la tarde en la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid. Quienes estéis en Madrid, estaré encantada de conoceros personalmente en la presentación de los libros, en firmaros los ejemplares el viernes 24 a las 5:15. Los que no estéis en Madrid, bueno, pues lo podréis ver y disfrutar online en Grupo Cero Televisión. Muchas gracias a todos. Continuamos la próxima.